Pues vamos a dar comienzo, maestra, a esta hermosísima charla que vamos a tener con usted, con el tema de Juan Diego y la relación con nuestra gran y queridísima región, Ixhuastepec. Eh, pues les presento y tenemos el honor de tener esta hermosísima charla. Es un honor para nosotros al tener a la maestra María de la Asunción García Samper, una gran arqueóloga que conoce las entrañas de nuestra zona, de toda la Sierra de Guadalupe. Es la mayor, entre las mayores expertas en arqueología, en todo tema que tiene que ver con la Sierra de Guadalupe, así como también es una de las mayores exponentes en las investigaciones de Juan Diego. Incluso déjenme presumirles a todos, sus investigaciones llegaron hasta el Vaticano y son un estudio base para conocer la existencia de Juan Diego desde el análisis, allá llegó al Vaticano. Entonces estamos interesantísimos de escuchar a la maestra. Muchísimas gracias en verdad por permitirnos hablar con usted. Gracias a ti y a todos por haberme invitado a dar esta plática, ya que tenemos que tomar en cuenta que San Juan Ixhuatepec, ¿sí? Es un lugar muy importante para el hecho guadalupano, para el hecho de la existencia de Juan Diego, ¿sí? Entonces te agradezco que me hayas invitado y que pueda yo platicar con ustedes y hablarles un poco sobre esta historia tan importante de un personaje de la nobleza indígena de Texcoco, ¿sí? Que se le negó siempre que fuese noble y que se le puso como un pequeño más igual en el sentido porque era así una persona pues muy sencilla, pero la humildad no es el decir que es lo más bajo, ¿no? Es reconocer al personaje y el personaje conocerse a sí mismo y ponerse en una situación que era realmente cómo trabajaban los pilis en aquella época. El pili no era para hacer, para que el pueblo, ¿sí? Le hiciese, o sea, que el pueblo hiciese todo al pili. No, el pili tenía, sí, que trabajar en apoyo para su propio pueblo. Trabajaba para su pueblo, para su pueblo. Así era, le daba a su pueblo. Yo creo que esa es la importancia de todo, incluso el mismo Moctezuma, ¿sí? Siendo un gran señor, o Nezahualcóyotl, ¿sí? Siempre trabajaron para su pueblo, no el pueblo para ellos. Y en eso viene la humildad. Recordemos que Juan Diego es un hombre que en todas las representaciones donde se le pone, incluso la última que se tiene en la Villa de Guadalupe, ¿sí? Él trae la tilma amarrada al hombro. Y únicamente los nobles, los pilis, son los que tenían el manto o la tilma amarrada al hombro. Y además hay algo muy extraordinario, como un macehualito sin ninguna importancia, ¿sí? Alguien que trabaja la tierra, entraba a México, a ver al obispo, ¿sí? Cuando solo se les permitía la entrada a los pibes, a los señores, ¿sí? Entonces ahí hay dos incógnitas importantes que lo amarran mucho con Texcoco. El tercer hijo de Nezahualpili es precisamente Juan Conquistachi. Juan Conquistachi, quien toma el nombre, ¿sí? Allá en Tequetlausto. Cocos, un hombre ya viejo, ¿no? Que no tenía descendencia, pues ni tenía mujer. Se casó con la viuda de Nezahualpili, ¿sí? Se casó con ella porque cualquier mujer de la nobleza indígena no se podía marido. Entonces se casó precisamente con Cocos, ¿sí? Y bueno, nombró a su hijo, a su tercer hijo, como el descendiente que iba a tener el señorío de Tepetlausto. Y ahí viene la gran importancia de Diego Tipotonqui, ¿sí? Tipotonqui viene incluso pintado
su historia viene y su escudo viene precisamente en el puente de Tepetlauco. Hay varios documentos que yo pude trabajar y que de los que de ahí descienden todos los escalones. Y los sorianos que luego también van a estar presentes, caramba, aquí en San Juan Ixhuatepec, en Azcapotzalco y en Santa Isabel. Las familias son muy importantes para la genealogía moderna de Juan Diego. Así ¿Nos podría de favor otra vez repetir cuáles son los apellidos que están relacionados con la descendientes de Juan Diego? los Escalona, están los Soriano, o sea, los voy a ir nombrando poco a poco a través de todo el discurso, ¿no? Porque los vamos a ir colocando, ¿sí? Porque también tenemos los descendientes por el otro lado de Juan Diego con su matrimonio con María. Fíjate que porque, bueno, ahí es donde va a partir Juan Diego, ya con el nombre de Juan, ¿sí? Diego, Juan Diego, ¿sí? Que va después, él va a ser el señor de Tepetlán, pero también se viene a enquistar aquí a Tulpetlán. En Tulpetlán vivió y con María Lucía, algunos la ponen como su prima, hermana, otros la ponen como la hija de Juan Bernardino, cuando sabemos que Juan Bernardino es el cuarto hijo justamente de Isabel. Entonces, ellos vivían ahí en Tulpetlac. ¿Por qué? Porque eran de la nobleza también de Tulpetlac, y ahí hay familias que viven frente de la quinta aparición, donde la tradición habla que se le apareció la Virgen a Juan Bernardino, ¿sí? Para darle su nombre. Pensando aquí, esas familias todavía, hasta la fecha, tienen la memoria histórica que es tan importante, ¿sí? Que no podemos desecharlas con un documento válido, ¿sí? Y además tienen documentos también que la amarran con esta genealogía de Juan Diego y María. Definitivamente sabemos que ese matrimonio tuvo dos hijas, ¿no? Una de ellas se fue a Tlaxcala, ¿sí? Porque a su vez tenía su mujer en Tlaxcala. Pues tuvo estas dos hijas. A María Lucía fue a la que se llevó en Tlaxcala. Era una que se casó con su hijo, pero, digo, con su sobrino, pero Juan Diego tenía otra mujer y era la señora, la princesa de Azteca. Hay documentos, incluso algunos de los sorianos de Azcapotzalco, ¿sí? Y de Santa Isabel y la iglesia de Ixhuatepec, ¿sí? Fundamentaron, sí, por la tradición oral, por ascendencia, ¿sí? O sea, tienen el conocimiento a través de generaciones de que ellos son descendientes de Juan Diego. Entonces, esto va amarrando muchas cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que San Juan Ixhuatepec es un pueblo con una tradición milenaria, ¿no? Arqueológica, tenemos arqueología, ahí en la Sierra de Guadalupe, a San Juan Ixhuatepec, pero tenemos también algo muy importante. También Juan, de ser católico, bueno, pues iba precisamente en peregrinación, como era como en todas las peregrinaciones, algunas subían con San Juan y Ixhuatepec, otras venían pues de Tlanepantla, también Coacalco, de Ecatepec, que iban subiendo por la sierra para irse después bajar hacia un lugar místico, muy importante de la época hispánica, que es el Cerro del Guerrero. Nosotros estuvimos trabajando en el Cerro del Guerrero y encontramos precisamente el santuario al que se refiere en Sagún. Sagún habla perfectamente del santuario de la Clarita. Entonces, es interesante, ¿sí? Que la misma San Juan Ixhuatepec, Tola y Azcapotzalco tenían justamente esa tradición de la peregrinación que venían de diferentes partes de Mesoamérica, ¿sí? Y qué interesante que este santuario amarra con otros lugares muy importantes arqueológicos.
en diferentes épocas del año. Y que hay un sitio muy importante, ¿sí? En San Juan Izhuatepec, que va a salir en la siguiente, que va a salir precisamente en el libro que estamos por hacerles llegar, ¿sí? De la arqueología, el mapa arqueológico y la arqueología de toda la ciudad de Guadalupe. ¿Sí? Hay un sitio que marca arqueastronómicamente increíble conjunto muy y que narra también precisamente con este famoso Cerro del Guerrero. Ahí está el santuario a la Tonantzin. Bueno, con esto porque precisamente algunos se refieren a Juan Diego como un sacerdote de la comunidad. Cuando llegan los años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, yo no las niego, obviamente. Eh, este, eh, algunos dicen sincretismo, algunos dicen, o sea, definitivamente yo sí voy por el sincretismo, porque tiene relaciones muy interesantes con la Virgen de Guadalupe y la Tonantzin Tlalipaltzin. Había dos estructuras muy grandes, sí, que fueron destruidas en 1770. Esas dos esculturas eran de la Tonantzin Tlalipaltzin. Ahí está el lugar muy importante de ceremonial de toda la ciudad de Guadalupe. Por un lado es el Equecatepec, ¿sí? Por el otro, que es más fluido, lo femenino está precisamente en el pueblo. Pero en el sitio que yo te estoy comentando, es un sitio muy importante que lo vamos a dar a conocer. Bueno, vamos al Juan Diego, ¿sí? Del siglo XVI. Vamos hacia un hombre indígena, completamente indígena, ascendencia noble, las está demostrando a través de estas características. Y que bueno, pues, existe el registro de un, eh, de un testamento. Vamos a empezar con la primera, por favor, la primera lámina. Sí. Bueno, quería yo que vean ustedes, es la presencia de Juan Diego en San Juan Izhuatepec. Bueno, parece increíble, ¿verdad? Pero yo tengo toda la sección fotográfica en 1936 de un arqueólogo que vino precisamente del Vaticano a excavar y buscar precisamente los restos de Juan Diego y Juan Bernardino. Y sí, miren con él. Era el trabajador de la camisa de cuadritos, ¿sí? Con la pala. La persona que está al lado, ¿sí? Era un cráneo. Y el otro está viendo, o sea, no da crédito. Se sabe que se trató siempre de rescatar, porque ya la imagen de la Virgen de Guadalupe había sufrido un atentado. Y lo que ellos querían es que tuviese un atentado también los restos de Juan Diego y Juan Bernardino. En esta serie de fotografías de 1936, me las dio, me las dio el ingeniero Enrique Salazar y Salazar. ¿Sí? Y quien tuvo, sí, pues la bendición, sí, de llevar a cabo lo de la canonización de Juan Diego, con el que estuvimos trabajando algunos psicólogos, mi equipo, para poder deslindar un poquito, darle luz a toda quién es el verdadero personaje de Juan Diego. Ahí lo tienen. ¿Dónde está enterrado? Y dónde está enterrado también Juan Bernardo. Él tiene en su entierro un sayal franciscano porque era lego, ¿sí? Era lego franciscano y está en un ataúd de madera. Es increíble, pero está completito por obviamente de otros individuos. Lo importante es Juan Diego. Juan Diego, ¿por qué? Porque está muy ligado con la iglesia de San Juan. Al lado está la famosa cruz que dice, sí, la tradición, que ahí se
pasó Juan Diego con María Lucía? ¿Dónde estaba esa cruz? Estaba en San Pedro a los dos, allá precisamente en San Pedro el Alto. Desgraciadamente, a pesar de que estuve yo luchando porque no se destruyese esa cruz, gente de ahí mismo la tiró. Luego dijo que era por el pintor, dice, la tiraron, una señora de ahí. Actualmente los restos de esta cruz están eh, bajo el resguardo de la parroquia de San Pedro. Está hermanado todo esta tradición, toda esta historia así de San Juan Escuatepec con San Pedro. Pues yo incluso ya, o sea, me voy a venir un poquito más para acá. En 1815, Santa Clara y futuros fueron reclamados y se regresaron a San Ecatepec, lo cual debe haber pasado lo mismo con San Juan de Ecatepec, ¿sí? Pero bueno, se quedó en Tlalnepantla, haciendo que en Tlalnepantla está bastante bien. La tradición histórica de hispánica no hispana lo amarra precisamente con la Villa de Guadalupe, la GAM, o con Ecatepec. Pero es muy diferente a la historia que guarda la parte de Tlalnepantla. Y eso, bueno, es un problema que ojalá se tenga un buen, se resuelva perfectamente. Te pido por favor, Leo, la siguiente. Bueno, este es el libro, ¿sí? Que salió y que habla personal, habla de las apariciones de la ventana, habla del personaje Juan Diego. Es un personaje Juan Diego que hicimos, bueno, Asunción García Sanpé, Roxana Enríquez Argüello y Monseñor Enrique Salazar y Salazar, ¿sí? Como investigadores del Centro de Estudios Mesoamericanos Asociación Civil, al desde hace 40 años. Aquí vemos un exvoto muy interesante porque 60 años antes de que Juan Diego fuese declarado santo, aparece, ¿sí? Un exvoto con una joven besándole a Juan Diego en una nube sobre un agave, ¿sí? Y ya con la aureola de santo. Es muy interesante, por eso escogimos este voto para la portada de nuestro libro. Se llama El Santo Juan Diego, el mensajero indígena, la Virgen Guadalupe. Así que leo para que veamos, ¿sí? Aquí tienen a un gran hombre, ¿sí? Monseñor Enrique Salazar y Salazar, quien fundó, ¿sí? El Centro de Estudios Guadalupano, Asociación. Que ya con el tiempo, cuando le quitaron, ¿qué te voy a decir? Cuando le quitaron, sí, la representación para la canonización de Juan Diego, que él llevó durante muchos años, se hicieron que desapareció el Centro de Estudios Guadalupanos, ¿sí? Y lo quitaron como el personaje importante para la canonización de Juan Diego. No se vale, pero así son las políticas, ¿no? Él llevó, aquí lo vemos ante el Papa, ¿sí? Y atrás del Papa está el Papa que el que ya no, o sea, se retiró como papa, ¿sí? Pero él está ahí con una sonrisa viendo cómo en la caja de madera va el libro de, justamente estamos escuchando, el Santo Santiago, el mensajero indígena de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Y se entregó 900 documentos que atestiguaban y fundamentaban lo que estábamos hablando en el libro, la realidad del personaje, la existencia del cliente. Y este libro con los 900 documentos se encuentran desde hace más de 24 años, ¿sí? Del Vaticano. Se le entregó una copia también de toda la documentación del libro a los jesuitas. Y los jesuitas lo remitieron por órdenes del Papa a los archivos.
se me envió un documento del Vaticano en reconocimiento, ¿sí? de, este, de la realidad de Juan Diego. Y de ahí, pues ya se fue dando el seguimiento al procedimiento, a la canonización de Juan Diego. O sea, la realidad nuestra era conseguir que Juan bautizase y luego Diego Tripotolqui es una realidad, es un ser humano, ¿sí? Que vamos a, justamente para el 12 de diciembre, vamos a presentar nuestro libro sobre Juan Diego, pero en la época prehispánica. Es un rescate del personaje bien fundamentado sobre la época prehispánica. Vamos a tocar, sí, cuando él entrega su testamento ahí en San Juan de Guatepec, y de ahí ya nos vamos a darle seguimiento a la genealogía. Este estudio que realizamos en los pueblos de Santa Carretola, de Achacualco, San Juan de Guatepec, Santa Clara Patita, San Pedro Calixtoto, Tultepec, las dos Chiconautlas, y claro, Tepeclausto, ¿sí? Y Osumbilla. De todos estos lugares está la presencia del personaje. Y de ahí fuimos armando en los archivos locales, archivos de la nación, archivos también de España, ¿sí? Pudimos ir recabando toda esta información que dieron base a decir, sí, Juan Diego como persona existió. Y el santuario de la Tonantzin-Tlali Cuautlipe, ¿sí? Tenía razón también Sagún. De ahí se dio, ¿sí?, las apariciones guadalupanas en cuestión fundamentado en las diosas prehispánicas de Tonantzin, la tierra. Interesante, porque nosotros descubrimos, ¿sí?, hace más de 25 años, en el Guerrero hicimos los trabajos, los primeros trabajos y registros de una cueva que ya la volaron, que era un temazcal donde se bañaban las capillentas. Y el sitio donde están varios petroglifos, nosotros tenemos algunos petroglifos ya han sido destruidos. Nosotros tenemos todos los petroglifos para de hace 25 años. ¿Sí? Todos perfectamente estudiados, ¿sí? Sus calcas, todo. Y eso va a demostrar, sí, la existencia de lo que el mismo Sagún habla, del lugar santuario al después que se dieron en otros cerritos, los apariciones guadalupanas, ¿no? Pero bueno, la importancia aquí no es precisamente que nuestra sierra se debe llamar Tonantzin-Tlali Cuautlipe. Que nos dan identidad, que era el verdadero nombre de toda la sierra. ¿Sí? Pero bueno, se entregó estos documentos en el 2002-2003, se canalizó también todos los periódicos, radio, televisión, estuvieron y se canalizó a Juan Diego. Creo que la historia, lo importante es, sí, demostrar que este personaje es un importante. La siguiente, Leo, por favor. Aquí hay un documento muy interesante que es el memorial de los Altos. Y documentos, pero aquí habla del cacique Escalona. Él habla sobre la venta de un rancho ahí en San Juan. Estamos hablando del siglo XVI finales, ¿sí? Y lo que queríamos con esto es que se escalona, que los escalonas están presentes, ¿sí?, en los tres pueblos, Arecola, Azacualco y aquí en San Juan. También en Tepeclauco.
y es un noble, es un descendiente de Juan Diego. Y ahí es donde vamos a empezar a ir amarrando, ¿sí? Amarrando entonces hasta llegar a la actualidad. Tenemos hasta 2003, tenemos amarradas todas las genealogías. En este. Y me fue importante porque también hay un documento muy importante, queridos amigos, ¿sí? En el Archivo General de. Vamos a estar ahorita un poco en plática y que sí me interesa porque habla precisamente de San Juan y Catepec, de este Antepe, en donde se mandó realizar una cita bautismal. Hay documentos que están ahí en el AGN. Es una pila bautismal hecha de cantera de cerros, así dice el documento, y que se utilizó a la gente, porque esta era una de las actividades, ¿sí? Y hicieron esta pila bautismal. Es interesante que en el cuadro ese grande que existe ahí en San Juan de Cotepec, ¿no? Que está fechado para 1700, pero que sabemos de buena fuente que abajo hay otras pinturas, porque se acostumbraban a irlo. Es interesante, ahí está la pila. La misma pila que aparece en el documento narra que se mandó a hacer esa pila, ¿sí? Y que sí, y que ahí se lo puso Juan Diego. Esa pila, posteriormente, se mandó a Zacualco, estuvo un tiempo en Zacualco, y de ahí se fue a Santa Isabel Tola. De Santa Isabel Tola se mandó a la Villa de Guadalupe, y terminó esta pila y la llevaron a Tlapehuacán. Qué interesante que la misma pila donde pone aquí fue bautizado Juan Diego, ¿sí? Tengan las mismas características cronológicas de la que está pintado tanto en el documento como en el mismo cuadro. Ahorita lo vamos a ver. La siguiente, por favor. Bueno, este es un documento, o sea, el documento número 40, que estaba en la colección y registro de Boturini. ¿Qué es este documento? Es el único documento que nos dice, ¿sí?, que en San Juan Ixhuatepec se realizó por voz de Juan Diego su testamento en náhuatl. Y que el mismo testamento tenía 15 hojas, y que tenía anexo un mapa, un mapa códice, donde aparecía la capilla antigua de San Juan de Ixhuatepec y estaba Juan Diego dando versión al escribano. Estaba presente un franciscano. Este documento, junto con el mismo testamento, realmente no se sabe dónde quedaron. Algún día va a aparecer, pero lo único que nos queda de una realidad de la existencia de este documento es este documento de Boturini en la Biblioteca Nacional de Antropología. O sea, que sí hubo un testamento que fue dictado ahí en San Juan Ixhuatepec. Fue he estado buscando, pero algún día aparecerá. Ojalá que no esté fuera del país. Este es un acercamiento, ¿sí?, al documento, el documento número 40, con los dos sellos, ¿sí?, y donde se habla de Juan Diego, ¿sí?, lo que estamos platicando, habla de un franciscano, ¿no? La siguiente, bueno, aquí está también la narrativa, ahí dice Juan Diego, ¿sí?, el dichoso Juan Diego. Siguiente, por favor. Leo la siguiente. Bueno,
Este documento, sí, ya lo habíamos visto anteriormente, de los herederos de Escalona también, sobre lo que estábamos hablando, sobre la venta de este rancho. Vean, esta es la pileta donde pone, aquí fue el bautizo de Juan Diego. Esta en cantera se encuentra en la iglesia de Juan. Y esta otra de la derecha es la que aparece en el cuadro ese grande, ¿sí? En la iglesia de San Juan. Y morfológicas, no ponen bautizo de Juan Diego, eso fue puesto posteriormente. Pero vean, tiene la misma forma decorativa, ¿sí? De la misma. Siguiente, Leo, por favor. Aquí vemos, yo quiero, en el mismo cuadro aparece una pequeña capillita. Se ha dicho que es Santa Isabel Tola, pero yo creo que la arquitectura del siglo XVI, XVII, era de todas las capillas de esta región, eran muy parecidas. Es un plateresco, ¿sí? Sobrio, frío, ¿sí? Con sus óculos, ¿sí? Y no tenía, en ese momento no tenían la torre, por lo que sí, en la pintura aparece actualmente, sí tiene la torre, ¿sí? Lo que quiere decir que ya es una capilla del siglo XX. Tenemos a un lado Tlatelolco, sí, también con sus torres. La siguiente, por favor, Leo. Es un acercamiento, vean ustedes, de la misma pila bautismal. Bueno, he hablado, sí, hay abajo de este cuadro, pues habla de dos personajes de la nobleza. Según de acuerdo a los documentos y a la iconografía, habla que el personaje importante que está recibiendo el bautismo es Juan Diego. Y al lado, del lado derecho, está María Lucía y Juan Bernardino. Y María Lucía estaba esperando a una de sus dos hijas. Del otro lado aparece la arquitectura de la iglesita esta, que se la atribuye a Santa Cruz del Pola, que parece, pero se parecen a todas. Incluso San Juan Cotepec tenía también esa arquitectura en ese momento. Vean ustedes que el niño que aparece aquí tiene también un manto amarrado al hombro, entonces habla de un noble. Se dice que la mujer que tiene un pequeñito guardado de la mano a la niña y el muchachito al lado, ¿sí? Es la señora Tlaxacual. Esta es la información que nos han dado, ¿sí? Y que ella fue esposa de Juan Diego en la época prehispánica, pero que Juan Diego tuvo que decidir, como todos los nobles, en un momento cierto de su historia, en elegir con quién de las esposas se quedaron. Y se quedó con María Lucía, ¿sí? Porque era la hija de su tío italiano. Entonces, los hijos de esta señora, sí, de Azcapotzalco, descienden todos la nobleza de los Escalona, de aquí, y la nobleza indígena de los Sorianos, de varios personajes que ahorita voy a meterme un poquito, ¿sí? De los Escalona, y de aquí precisamente de San Juan Izhuatepec. Porque la nobleza indígena de San Juan Izhuatepec está muy amarrada con la de Azapalco y con la de Tola. No hay pérdida, ¿sí? Y justo por aquí es un personaje muy importante también en esa época, que es precisamente Diego, ¿sí?
el hijo de Mariana Leonor Tsuchimatsu, la señora de Catepec. ¿Qué pasó con este muchacho? Pues, o sea, trataron de ocultar realmente que era de la nobleza. ¿Por qué? Porque era el que le correspondía, ¿sí? Gobernar México con los estados. ¿Sí? No, no, o sea, le correspondía ser después de Cuauhtémoc, porque era hijo de Cuauhtémoc, el señor. ¿Qué pasó? Con dos cédulas que existen de Carlos V, se le da reconocimiento, ¿sí? De que sí es el hijo de Cuauhtémoc, una hermana. ¿Y qué pasó con él? Hubo como señorío, ¿sí? Como señorío Tula, hubo también Santa Clara Coatitla y otros sitios, ¿no? Qué importante es este personaje, ¿por qué lo nombro? Porque también en esta época tuvo mucha importancia. Son dos líneas que tienen que ver con Ecatepec, ¿sí? Pero que en México Tenochtitlan, México Tlatelolco. Ustedes se pueden ir si quieren al famoso códice de Tlatelolco y ahí viene esta genealogía, ¿sí? Ahí está la opción. Esta señora. ¿Por qué? Porque de alguna manera están conectados con Diego Guanísima Panisi, señor de Catepec, primer gobernador de México. Que tenía también relaciones familiares, precisamente con Diego, ¿sí? Con don Diego de Mendoza Auxanatecuma, pero también con Juan. A través del Pili. ¿Quién es el Pili? A Xoquetzi. ¿Quién es el Xoquetzi? Juan Bernardo. Hay una serie de documentos que amarran, sí, todo esto que estamos mando. Vienen en el libro el Santo Juan Diego, el mensajero indígena, la Virgen. Juan Diego es un santo, si nos metimos ya en la religión, santo de todo México, pero obviamente que la mayor parte de su vida la pasó en estos pueblos. Creó su genealogía en estos pueblos. Y eso se ha fundamentado perfectamente a través de los documentos de archivo de las iglesias, ¿sí? de San Cristóbal de Catepec, iglesias, igualmente que los archivos, de lo que queda de Santa Isabel Tola, que se perdieron los archivos, pero muchos de ellos están ahí, justamente, en el archivo general de quieren, por ejemplo, Leo, muchos de estos documentos existen, sí, también en los archivos españoles. En el de Sevilla, España, hay varios documentos sobre la historia de Yateco, ¿sí? Entonces yo quería dar más o menos la presencia de Juan Diego, de las familias, ¿sí? Que estaban ahí, que son los Escalona, los Soriano, ¿sí? Pero también están, es que casi no veo, amigos, ¿sí? Pero tengo dos cuadros del árbol genealógico de Juan Diego, ¿sí? Donde, bien fundamentado, donde vienen los Rojas también, ¿sí? Los Romero, o sea, son muchos, y que estas familias de San Juan y Guatepec, obviamente que son de yo hice todo el estudio con ellos colaboraron, ellos me apoyaron para poder amarrar la época así del siglo XVI con toda el siglo XVI a través de varios documentos. Ellos mismos proporcionaron, yo creo que en el archivo, partidas de nacimiento, registros de funciones, registros de matrimonio, todo eso nos sirvió para ir reconstruyendo estas semillas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos, nos vemos la arquitectura, esta bellísima arquitectura ya del siglo XVI, perdón, el curato de Guadalupe, porque San Juan y Guatepec pertenecía al curato de Guadalupe. Aquí tenemos tres iglesias muy importantes, la de Santiago Atzapalco, la de San Juanico y la de Santa Isabel Tola, ¿sí? Y
son, vean, las características son muy semejantes a la que está presente en el cuadro de Sanjuán. Aquí tenemos, vean ustedes también, aquí tenemos diferentes imágenes de estos templos. Y vean ustedes que estructuralmente pues, guardan semejanza con el documento, el cuadro. Siguiente, Leonel, por favor. Leonel. Bueno, y para finalizar, bueno, estamos viendo también la de Tlatelolco. La de Tlatelolco, bueno, pues es una iglesia hermosísima, tiene dos campanarios, tiene a un lado un convento y tiene también un famoso porque, bueno, pues de todo este sitio de Tlatelolco, pues está muy amarrado también con la genealogía de San Diego, pero también con la genealogía de Diego y el asentamiento es muy importante, sus barrios, es un lugar muy importante donde vinieron los franciscanos y pusieron el primer colegio, ¿sí? Donde algunos personajes como Valeriano, ¿sí? Se casó con una señora de Zacualco, donde vienen toda la descendencia de los valerianos, tanto de ahí de San Juan y Huatepec como de Azcacualco, ¿sí? Estos valerianos vienen precisamente de este hombre que se dice que no era noble, pero sí hemos encontrado que es la nobleza indígena. Él fue uno de los importantes bachilleres del colegio. Vean qué importante de todas estas genealogías. Vean qué importante la influencia de un personaje que lo quisieron, de dos personajes que quisieron decir que no existían, como es Diego de Moctezuma Mendoza Auque, como también lo es Juan Diego, ¿no? Obviamente lo taparon y no le dieron la importancia que se le debió haber dado al famoso lugar de Tonantzin Tlahuico que está en el Cerro del no he pasado imágenes porque precisamente todavía no se ha presentado el libro, pero pronto, si quieres, lo consideras, Leo, podríamos hacer una presentación ahí con él. Pues era todo un gusto de tener el libro, bueno, de escucharlo para la presentación del libro. Claro que sí, y bueno, después de que se presente en la Cámara de Diputados el libro de la arqueología de la Sierra de Guadalupe, ¿por qué no presentarlo ahí también? Claro que sí, siempre un gusto y un honor. Nos encantaría, porque son pueblos. Yo, por ejemplo, ahí en San Juan Izhuatepec, pues estuve dando conferencias ahí en el seminario, ¿sí? Estuvimos los tres que escribimos el libro, estuvimos presentando en el seminario nuestras conferencias sobre Juan Diego. Y ahí conocimos gente muy linda, ¿no? Que incluso eran descendientes de Juan Diego. Y ya habíamos tratado algunos de ellos, ¿no? Y me extraña que no tengas el libro, pero veremos cómo podemos hacerte llegar un libro para que, pues habla de este señorío, este altepetl tan importante de San Juan de Huatepec, que dicen que por las gaceras, eso me da mucha risa, pero que fueron primero las gaceras y después los asentamientos, de los asentamientos prehispánicos, como lo expuso el mismo arqueólogo la sesión pasada, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que están diciendo? Incluso la misma iglesia del siglo XVI, XVII, pues es un elemento, un documento que está diciendo que no fueron las gaceras llegaron después. Así es, maestra. Somos un pueblo milenario con mucha historia y hermanados mucho con pueblos como Jalustó, Azacualco, esta historia que nos cuenta la relación que había
de Juan Diego con una princesa de Atzacoalco y que vivían en San Juan y Huastepec. Exactamente, incluso se dice que por ahí, en el cerrito donde está la chimenea esa que parece una chimenea, ¿sí? Que ahí había, había una pequeña capilla, ¿no? En donde esta señora, bueno, esto lo dice la tradición, ¿no? La tradición dice que cuando Juan Diego, pues le dijo que ya no podía estar con ella porque tenía que limitarse nada más a una mujer, porque así lo mandaba la iglesia, ¿no? Ella fue a dejar sus joyas ahí, muy triste allá, en esa capillita que existía, allá en el cerrito donde está eso que parece, es un tubo, ¿no? Que Grande. es un tubo de todo un respirador de OPDM. Sí, sí, ahí se supone que estaba esa capillita. Eso es la tradición. Y ahí dejó Y todo. fíjese que y también de tradición oral, hablando con nativos de Ixhuastepec, también ellos me han comentado, mis abuelos, al abuelo, así que se han pasado en tradición oral, que exactamente había una capilla ahí en este cerrito. Y entonces está el debate entre los nativos, la diferencia de la capilla entre el que era el cerrito de Ixhuastepec o de Copal, que también se le conocía, o la capilla que estaba en el centro del pueblo. Es la capilla que estaba en el centro del pueblo, pero tú sabes que toda capilla grande tiene no me acuerdo, arriba en un cerrito tiene otra capillita que tiene, Ah, ¿te acuerdas? Es que no me acuerdo, no, siempre se me olvida ese nombre, pero por ejemplo, en San Cristóbal de Catepec está la iglesia de San Cristóbal y enfrente, a unas calles, está precisamente una capillita en un monticulito que es de la misma, del siglo XVI también. No me acuerdo, pero la capilla original es la de San Juan Iguatepec, la que está en el centro. Y la otra capillita es de la misma época, ¿sí? Pero esa capillita ya fue destruida. O sea, no fue primero una o la otra. Se hicieron las dos porque tenían cada una una función dentro de toda la cuestión franciscana. ya. Es que no me acuerdo cómo se llaman esas capillitas, que se hacen, que hacen frente, ¿sí? De, de, y es donde se coloca la cruz. Por ejemplo, en Tulpetlac está la iglesia de Tulpetlac y enfrente está la capilla de la Santa Cruz, pero que también fungió como ese tipo de capillitas porque estaba en un antiguo cerrito. No me acuerdo, o sea, son cosas mínimas pero muy importantes. La iglesia grande, la iglesia importante es la que está en el centro. Y la otra es una capillita que tiene una función junto con esta otra, ¿sí? Con la grande. Y la grande en un principio era una capillita chiquitita, ¿sí? En la época de Juan Diego, que tenía cubierto, como las casas también de aquella época, ¿sí? Tenían los techos de aquella primera capillita, los tenían de las pencas del maguey. Si recuerdas que las mismas casas habitación tenían las paredes y los techos de pencas de maguey, ¿sí? Eso ya estoy hablando, en la llegada de los españoles cuando fundan estas pequeñas capillitas y más los franciscanos, ¿no? Y con el tiempo, bueno, van adquiriendo las características grandes, ¿sí? Ya de un edificio grande. ¿Por qué? Porque tiene diferentes épocas constructivas, igual que diferentes estilos constructivos. Claro que la de San Juan y Guatepec, como la de Tola y la de Azcapotzalco, la antigua de Azcapotzalco, guardan, sí, algunas partes, esas características tan bellas que nos deja, sí, ese sabor tan maravilloso, sí, de la arquitectura de el plateresco. Una arquitectura fría, ¿no? Pero bella, sencilla. Y eso es lo que nos está rescatando precisamente la capillita que aparece ahí en el cuadro que tienen ustedes, que es una joya. Yo les sugiero, querido Leo, que, mira, en los cuadros de Santiago Mataindios allá en Santa María Chiconautla, ¿sí? En la peana
aparecía, yo me acuerdo, tengo fotografía, ¿no? De cuando se hace el descubrimiento de México Tenochtitlan, ¿no? La fundación de México Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque era el lugar de Mariana Leonor Chimatzin, ¿sí? La hija de Moctezuma. Entonces, ¿qué pasó? Debajo de esa pintura aparecieron 3 más. Cuando van se la querían llevar de viaje fuera, ¿no? Y hoy el pueblo no lo permitimos, porque es una escultura en bagazo de caña, que si se la llevan a Europa, podía deteriorarse o perderse o caerse el avión, qué sé yo, ¿no? Entonces no se permitió que se la llevase. Pero es muy probable que la pintura que tienen ustedes, si se hacen un estudio bien de radios X y eso, pueden descubrir, ¿sí? Otras pinturas abajo de, ¿sí? Y, o sea, porque en ciertos momentos se volvían a repintar sobre estos cuadros. ¿Qué hicieron allá con aquello? Pues los mismos restauradores tienen, ¿sí? Sacaron 2 o 3 diferentes pinturas, ¿sí? De la Fundación de México. Ahorita aparece la última, ¿sí? Donde aparece el águila y atrás el Espíritu Santo sobre la cabeza del águila, y es la iconografía, ¿sí? Que va a hablarnos que es la Iglesia Católica sobre los españoles, ¿sí? Sobre los indígenas, ¿no? Es una forma de vasallaje de una iglesia sobre un culto prehispánico o sobre un pueblo prehispánico. Entonces, pero lo agradable de aquí sí sería que tú que eres, bueno, yo te considero, no sé, el cronista de San Juan, está interesado en la historia, ¿no? En recuperarla. Bueno, eso lo tiene que reconocer nuestro querido amigo, nuestro gran amigo, el cronista de Tlenepan, don Rafael. Don Rafael es una magnífica persona, ¿sí? Así es. Es la verdad, yo lo conozco y sé su trayectoria y caramba, ha escrito libros incluso de tu pueblo, ¿sí? Sí, sí, sí. Magnífico, yo los tengo. Entonces, sí yo considero, ¿por qué no ves la manera? Ese cuadro hay que restaurarlo, no está bien restaurado, y se puede perder y es una maravilla. Y Sí. al hacer la restauración, le hagan un estudio para ver qué hay detrás, porque eso acostumbraban el leer. Y es probable que se encuentren otros cuadros atrás de esas cosas. A lo mejor con la misma cuestión, ¿no? Porque así los otros son con la misma cuestión, ¿sí? El mismo tema, pero con algunos elementos cambiados. ¿Y qué riqueza daría a la composición de la historia, tanto de la misma iglesia como de la historia de San Juan? ¿Okay? Yo te lo iré haciendo llegar todo lo que yo tenga, porque estoy expurgando todos los documentos que tengo aquí. Todo lo que tenga de San Juan de Tepec, te los voy a ir haciendo llegar, con mucho gusto. Claro que sí, maestra, y siempre pues un gusto el escuchar y saber la importancia de nuestro pueblo tanto en el tiempo prehispánico y después en el tiempo guadalupano, ¿no? La cercanía que tenemos con el Cerro del Guerrero y con todos estos lugares tan importantes, tanto en el mundo prehispánico como en el mundo guadalupano, que le dan una importancia muy interesante a mi pueblo. Claro, y que este personaje sí existió y fue un Pili de tu pueblo. Para escribir ahí, Pili es noble, porque para escribir ahí el testamento es porque era un Pili de tu pueblo. Ah, ya. Y el registro pues está ahí en la biblioteca, ¿sí? Y en los registros de Boturini. Entonces, ojalá que algún día se encuentre tanto todos los documentos de los archivos parroquiales de tu iglesia, como también, sí, este testamento se escribió alguien que fue. Pues yo creo que con eso ya daría por terminada mi plática. A ver si hay alguna pregunta que quieran en relación con esto. Y si no, pues es un gusto
y te agradezco que me hayas permitido estar con ustedes otra vez. Pues para nosotros ha sido un honor y un gusto, maestra, el tenerla en esta charla amena para conocer nuestra historia y la relación de Juan Diego con San Juan y Huastepec, que es demasiada. Aquí vivió, hizo su vida, tenía sus esposas. Muy importante lo que nos acaba de decir. En verdad, muchísimas gracias que dé esta fuerza al espíritu histórico de nuestro pueblo. Y si nos lo permite, pues invitarla después en lo que nos ha prometido cuando lo presente su libro en la Cámara de Diputados, tenerla de nuevo aquí presentando su libro. Ojalá, querido, me voy a meter en una cuestión que no debía meterme, pero bueno, ojalá que haya una iniciativa por parte de ustedes, ¿sí? Para que este rinconcito, yo digo rinconcito de Tlanepantla, sea reconocido como un nuevo, ¿cómo se llama? Nuevo, a ver, dímelo tú. Se me fue. Municipio. Municipio, exactamente. Ya tuvimos una Sí, con ustedes, y yo creo que no dejes eso. Sigue, sigue, eres un luchador social, sigue por conseguir, algún día se conseguirá eso. Y qué bueno, porque es un pueblo con mucha historia. que así sea y por el bien y bienestar de nuestro pueblo. Un nuevo municipio por el orgullo, historia y grandeza. Saludo a toda la gente de San Juan Ixhuatepec. Les mando un abrazo fraterno de mi parte y que todos unidos, acuérdense que la unión hace la fuerza y podemos tener pronto un municipio de San Juan Ixhuatepec con una gran historia. Que así sea, maestra. Nos vemos, que tenga una excelente noche, maestra. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, querido amigo. Hasta Hasta luego. luego. Bueno, cierro, Leo.